Sí me escuchan, ¿verdad? Muy bueno, muy buenas tardes con todos. Como bien ya lo dijeron en la... Sí, ok. Como bien muy bien lo dijeron en la presentación, bueno, mi nombre es Renato Oscar Romero Melgarejo, soy fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial Penal del Callao. Ante todo, bueno, nuevamente dar el agradecimiento pues a esta gran institución que es el Instituto de Formación Jurídica Magíster, pues nuevamente por esta grata invitación para disertar con ustedes, doctores, sobre un tema más, ¿no? Un tema más que es de suma importancia para nuestro desarrollo como profesionales en el derecho, ¿no? Porque se habla de argumentación, ¿no? Se habla de argumentación, pero sin embargo lo que nosotros hacemos como agentes del derecho, como operadores del derecho, no es una argumentación cualquiera, ¿no? Y eso hay que tenerla muy clara. Es una argumentación jurídica, ¿no? No es cualquier argumentación, es una argumentación jurídica no basada en cualquier premisa, no basada en cualquier hecho fáctico, basadas en cuestiones normativas legales, basadas en jurisprudencia, basadas en argumentos jurídicos dichos por otros autores, indistintamente basada en argumento legal. Doctores, el hablar de argumentación jurídica nos compete, como muy bien lo dije hace un momento, indistintamente del rol que desempeñemos cada uno de nosotros como operadores del derecho, ya sea como abogados litigantes, ya sea como parte del Ministerio Público, ya sea como parte del Poder Judicial, indistintamente si son, como les digo, magistrados del Ministerio Público, del Poder Judicial, o incluso abogados adscritos a ministerios, direcciones, indistintamente donde se imparta derecho, ¿no? En cualquiera de sus vertientes. ¿Y por qué es importante esta argumentación jurídica? Porque de una que otra manera, los pronunciamientos que de una u otra manera, los que ostentamos una suerte de administrar justicia o aplicar el derecho, tienen que estar sustentadas justamente en ese marco legal. Marco legal que es el sustento justamente de ese raciocinio para llegar a una conclusión. Del otro lado, pues está el trabajo también de los abogados litigantes, incluso de los propios estudiantes de derecho. Hay que mentalizarse, doctores, y les digo esto porque lógicamente yo también he sido estudiante de derecho, en la actualidad también soy estudiante de doctorado. Hay que aplicar, hay que vivir con el tema del derecho, hay que vivir con la norma. Siempre he recibido de mis mentores, de mis maestros, a pesar que ahora soy fiscal también en lo que es materia penal, también alguna oportunidad trabajé en el Ministerio de Transportes, no incluso en el área de materia penal, sino trabajé en el área civil, arbitral. Indistintamente donde tuve, siempre me dijeron, cuando tú quieres aplicar el derecho, sí, tienes que argumentar, efectivamente, tienes que argumentar, pero tiene que ser un argumento basado en derecho, basado en premisas legales, incluso poniéndote en el raciocinio de lo que dice el legislador. Ahora bien, como muy bien decía, esto hay que tenerlo desde un principio como estudiantes. Analicen siempre la norma. ¿Qué es lo que quiere decir? Interprétenla. Como dice, no sé si habrán escuchado, esta frase que dice, no seamos mecanizados. No, efectivamente, no seamos mecanizados. Cojamos una norma, indistintamente cualquiera sea la rama del derecho, e interpretémosla. Disgreguémoslas en premisa 1, premisa 2, supuesto de hecho y supuesto de derecho. Y de ahí saquemos nuestras conclusiones, lógicamente basadas a hechos concretos. Ahora bien, como decía, argumentar lo hace cualquiera, ¿no? Pero la argumentación jurídica no es una simple subsunción de una lógica basada en cualquier premisa, sino en normas jurídicos legales, que es lo que nos tiene en esta ponencia. Ahora bien, ¿qué es lo que aborda
la argumentación jurídica o que hay que tener en cuenta para efectos justamente de llegar a una buena argumentación jurídica? Primero, como les decía, una buena interpretación. Y a raíz de esa interpretación, una aplicación dentro del derecho, básicamente. Pero como siempre digo, doctores, todo parte de una correcta interpretación. Incluso, y les digo porque me he topado con estos enunciados, tal vez de autores, incluso de algunas propias normas especializadas, que no podamos entenderla. Es válido, doctores, es válido que no la entendamos. Sin embargo, para eso pues existen los mecanismos, y gracias a Dios vivimos en un mundo moderno, ya donde la tecnología y el Internet nos ayuda. O lo bueno, cuando yo era estudiante, hace poco nada más, había un poco de restricción para estas cuestiones de buscar la terminología, ¿no? Y básicamente lo que me pasaba es que había que buscar diccionarios técnicos jurídicos para poder entender. Sin embargo, pues en la época de la modernidad, ya con este tema del uso de las plataformas, de libros digitales, el propio Internet, nos ayuda pues a entender ciertas terminologías que pues ciertos legisladores, ciertos juristas, pues como comúnmente se dice, hablan difícil. Pues para poder entenderlos, pues hay que incluso ir a otros marcos legales o a ir a diccionarios jurídicos para su correcta interpretación. Ahora bien, esa interpretación para la posterior aplicación del derecho, ¿a qué nos lleva? A una buena fundamentación y darle sentido justamente de manera verbal o escrita esa primera interpretación que realizamos para después aplicarlo. Ya, está bien. Tenemos una primera instancia que es la interpretación. Después, queremos llevarla a la aplicación. Pues para eso hay que tener una buena fundamentación. Entonces ahí entendemos el correlato de lo que es básicamente y lo que aborda la argumentación jurídica. Pues para llegar a esa correcta fundamentación, una primera interpretación correcta para su posterior aplicación y darle sentido al derecho. Como muy bien les dije, nosotros como operadores del derecho tenemos que, y no sé cómo suene, pero tenemos que diferenciarnos de cualquier interpretación y a su vez cualquier argumentación que haga cualquier persona. Nosotros somos operadores del derecho que analizamos el marco legal, la jurisprudencia y otras cuestiones legales que nos sirven para efectos de justificar lo que la ley dice. Básicamente eso. Ahora bien, para efectos de la argumentación o una correcta argumentación, tiene que haber ciertos factores pues para llegar a esa estancia argumentativa que para que quien nos entienda o va dirigida dicha argumentación o dicha justificación de la interpretación legal, lo puede entender. Como muy bien dije hace un momento, hay legisladores, es propio del legislador, es propio también, bueno, de algunos juristas u operadores del derecho que, como siempre digo esto, hablan difícil. Pero, y les digo por propia experiencia, que quienes de una que otra manera ejercemos administración de justicia o estamos dentro del trabajo de la interpretación de la ley, pues nuestro trabajo va dirigido a los que administramos la justicia. Y es obvio que esa interpretación para después que nos conlleve a una correcta argumentación que justifique lo que nosotros querramos decir, pues tiene que ser en términos simples, lógicamente formales, pero en términos simples que las personas lo puedan entender. Ahora bien, pues para llegar a ese estándar hay ciertos factores. Lógicamente que un factor teórico, ¿no? O sea, conocer el marco legal, saber interpretarlo, entenderlo, pero saber manejarlo también.
muchos nos habremos topado con, y les digo esto porque en la práctica me he topado con, con resoluciones, con pronunciamientos que realmente no le encuentro ni pies ni cabeza, porque invocan incluso marco legal, artículos que no están sujetos a la realidad fáctica del hecho que se quiere sustentar. Y les digo esto, y he visto de esto bastante. Esto pues también, de una que otra manera, nos sirve como retroalimentación, que como factor es importante porque nos da esa técnica para interpretar cuestiones jurídicas y que nos hace y que nos da esa facilidad para poder interpretarlo a quien nos queremos dirigir. Ahora bien, otro factor muy importante dentro de la argumentación es el hecho de que en qué ámbito tú también lo quieres llevar o lo quieres implantar, ¿no? Nosotros, dentro del marco, como operadores del derecho, de una que otra manera lo planteamos o lo usamos en el litigio, indistintamente cuál sea la materia, civil, arbitral, penal, constitucional, comercial, administrativo, incluso hasta político. Y definitivamente, en cualquiera de esos ámbitos, y definitivamente político, pues tiene que haber un marco legal. Marco legal que como nuevamente nos retrotrae a una correcta interpretación para poder saber argumentar en base jurídica lo que queremos decir. Siempre les digo esto, doctores, bueno, donde siempre voy, dentro de los debates, con amigos o dentro de estas propias ponencias, siempre les digo, antes de, como comúnmente se dice también, para no patinar, interpretar la norma, leerla, tomarte tu tiempo y de ahí tú mismo comprenderla para que después tú las puedas transmitir. Más aún, no sé si acá habrán jueces, fiscales o estudiantes propiamente, podremos entenderla, internalizar la norma, internalizar pronunciamientos de la Corte Suprema, internalizar pronunciamientos de la Corte Suprema, para después interpretarlas, interiorizarlas y poder conversar de ellas. Y les digo esto porque yo para mis pronunciamientos también me baso mucho justamente en pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, para efectos pues yo de dar esas razones a las personas que se les ministra justicia de una u otra manera y puedan entender en términos simples, lo que yo les quiero transmitir. Más allá, y lo que posteriormente abordaremos, disposiciones que resuelvan el fondo del asunto, ya sea, por ejemplo, en mi trabajo, disposiciones de archivo, formalizaciones de investigación preparatoria, acusaciones, y propiamente después dentro del propio juicio, que es donde se ve las técnicas justamente de litigación y propiamente de la argumentación. Ahora bien, algo muy importante. Esta argumentación, lógicamente, que va de la mano con el avance del Estado. Y el avance del Estado conlleva justamente la modificación, actualización de las normas técnico-jurídicas. Y para eso hay que estar siempre pendiente y al tanto de las normas legales. Y nuevamente, interpretarlas, interiorizarlas, entenderlas para poder aplicarlas. Y ustedes muy bien sabrán que constantemente, pues, el Estado avanza, se transforma, cambia, se derogan normas, se crean otras, y pues para eso hay que estar justamente nosotros como operadores del derecho acorde al avance justamente de nuestra sociedad, que conlleva lógicamente los cambios dentro de nuestro sistema jurídico legal y lo que comprenden específicamente el marco legal. Ahora bien, hay algo muy importante. La argumentación jurídica
no es algo que antojadizamente se nos da a cualquiera, ¿no? Acá no hablamos de argumentación jurídica porque a Renato Romero se le antoja o porque a tal persona se le antoja, ¿no? Hay que tener en claro que la argumentación jurídica tiene una base constitucional. Base constitucional que lógicamente se maneja en varios estados, ¿no? Que llevan un sistema de derecho romano germánico, ¿no? Más allá de los países que tienen un sistema angloamericano, por lo menos nuestro sistema, que es romano germánico, es en base a las leyes. Y justamente ese basamento legal que tenemos nosotros y como norma principal la Constitución nos exige justamente, incluso plantea como derecho fundamental la debida motivación. Por ejemplo, y este es un típico ejemplo de la exteriorización del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Ese es un típico ejemplo de, por ejemplo, una correcta motivación jurídica o argumentación jurídica. ¿Por qué? Y ustedes muy bien lo saben, que ese derecho está plasmado en la Constitución y, como les digo, es una manifestación de la debida motivación y una argumentación jurídica. Ahora bien, esa argumentación jurídica, doctores, conlleva ciertas reglas. Estas reglas, primero, son una debida estructura, una disgregación de las premisas, la interpretación de cada una y qué es lo que quiere decir. Y al final, el mensaje que quiere dar, o lo que quiere establecer, o lo que quiere imponer. Esa es la regla que se usa para una correcta argumentación. Disgregar las premisas, entenderlas y después plasmarlas en la realidad y poder explicar lo que la norma quiere decir. Básicamente es eso. Ahora, la argumentación jurídica, y ustedes me darán la razón, por nuestra práctica, pues, legal, dentro de, como abogados litigantes o como operadores de derecho dentro de la administración jurídica estatal, no solamente nos pide una enunciación descriptiva, o sea, la norma dice esto, como un típico ejemplo, ¿no? La norma dice esto, ya, yo lo plasmo y simplemente es lo que dice la norma. Pero realmente nosotros, o por ejemplo, los abogados que queremos explicarle algo a nuestros clientes, realmente el cliente te va a entender. Y yo, y como juez, de repente, quiero motivar mi sentencia, pues simplemente, ¿sabes qué, Pepito? La norma dice esto, pero está bien, eso dice la norma, pero tú explícame lo que dice la norma. Nosotros como abogados lo podemos entender, pero cualquier persona no, porque no tiene esa práctica. La práctica que tenemos nosotros de leer todos los días, de hacer justamente ese ejercicio, ¿no? De disgregar las premisas, lo que dice una norma jurídica, un supuesto de hecho, ¿no? Y una consecuencia jurídica, ¿no? ¿Recuerdan eso? La formación de las premisas jurídicas, supuesto de hecho y consecuencia jurídica, pues ellos no tienen esa técnica, nosotros sí. Entonces no hay que ser simplistas, no hay que ser simplemente agarrar la norma y decir, y les digo una vez más, me ha pasado que me he topado con eso, simplemente la norma dice esto, oye, está bien, y efectivamente yo lo puedo entender, pero y lo que me ha conllevado pues a contradecir lo que dicen los órganos jurisdiccionales dentro de mi trabajo, ¿no? Y porque estoy basado en derecho. Pero los demás, o sea, no lo entienden. El que tiene abogado, perfecto, pero el que no. Entonces, esas cuestiones también hay que internalizarlas, ¿no? No sé si ustedes aspiran al trabajo
jurisdiccional o fiscal, pero hay que internalizar esa situación, ¿no? Y también ser empático, lógicamente. O sea, está bien, yo lo entiendo, pero eso hay que llevarlo, pues, a pisar tierra, ¿no? Ya, esto dice la norma, ¿sabes qué? La norma me dice esto y me faculta a que haga esto, por esto, por esto. Perfecto. Y en términos simples, porque si tú no lo entiendes, o por lo menos tú lo puedes entender, pero la otra persona no lo entiende. Entonces, eso también hace la practicidad y realmente, pues, una buena práctica, ¿no? Y desarrollo del derecho, ¿no? Ahora bien, eso, pues, como les dije, va de la mano justamente de lo que dice nuestra Constitución. Y justamente, pues el Tribunal Constitucional, y me tomé el atrevimiento de traerles esta sentencia del Tribunal Constitucional número 081-25-2005, en su fundamento 10 dice esto, ¿no? Como órgano superior de interpretación de la Constitución. Y dice, o qué dijo, lógicamente, a raíz de un conflicto jurídico donde no se hizo pues una debida motivación basada en una correcta argumentación jurídica. ¿Qué es lo que dijo? La motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables. Lo que les decía en un principio, doctores. O sea, no hay que ver la argumentación jurídica como algo tan simple. No. La argumentación jurídica va de la mano de un derecho constitucional, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Ahora bien, hablamos de las resoluciones judiciales. Si yo le he traído este ejemplo o este enunciado del fundamento 10 de esta sentencia del Tribunal Constitucional, no solamente porque se aplica para las resoluciones judiciales, tiene que aplicarse para todo pronunciamiento jurídico que de una u otra manera aplique el derecho o se quiera disponer algo o se quiera plantear algo, pero en cuestión jurídica. O sea, yo internalizo lo que dice el Tribunal Constitucional y no solamente en estas sentencias del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, así como también la Corte Suprema, ha desarrollado bastante el tema de la debida motivación. Como principio fundamental para efecto de un correcto desarrollo del derecho. Ahora bien, ya para entrar pues a lo que es ya la contraparte, ¿no? Las deficiencias de una correcta motivación. Y hay tipos de motivación incluso, y cuestiones que vulneran esa debida motivación que debe ir de la mano de la argumentación jurídica. Por ejemplo, puede haber una falta de motivación, ¿no? La que se puede plasmar como que una persona que administra justicia hace una suerte de motivación no coherente con la realidad, ¿no? Y que está llena de vacíos. Es por eso que se dice que una falta de motivación no basada en razones. Esa es por ejemplo, una de las falencias. También una de las falencias es que existe una incoherencia narrativa, ¿no? Por ejemplo, yo hago una descripción de los hechos y lo quiero ajustar, por ejemplo, a un tipo penal. Pero si voy a hablar, por ejemplo, ¿no? Un caso simple, estoy hablando de hurto, y ustedes saben muy bien que el hurto el hurto no media violencia, pero sin embargo lo tipifico como robo, ¿no? Entonces, o mucho lo que se confundía antes, ¿no? El hurto como la apropiación ilícita. Entonces, eso es lo que pasa normalmente. Otra deficiencia, pues, de la motivación es justamente que se trata de justificar premisas no basadas en la ley, por simplemente la inferencia. La inferencia que no es válida si no hay de por medio un sustento legal. Es como, por ejemplo, que yo quiera imputar a alguien por un simplemente hecho análogo que no lo corroboro en base a ley y que lo quiera judicializar simplemente por una inferencia mía.
no basada dentro de un marco legal y, lógicamente, dentro de un basamento probatorio. Está la motivación insuficiente, también, como por ejemplo, como falencia de la argumentación jurídica, ¿no? Esto es que, si bien es cierto, te doy los motivos, pero no cubro ese estándar para realmente dejar satisfecho a quien dirijo la argumentación. Ahora bien, cabe señalar, doctores, y esto hay que tener muy claro, la argumentación jurídica no solamente se puede plasmar en documentos, sino también de manera verbal, ¿no? La argumentación jurídica no es que yo hago mi disposición, hago mi resolución, hago mi informe y yo plasme lo bonito dentro de un documento, no. La argumentación jurídica también va dentro de la argumentación verbal, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, les va a servir, y siempre pongo ejemplos prácticos, fácticos que a mí me han pasado, como por ejemplo lo que me pasa mucho en juicios orales, ¿no? Siempre, antes pues de sustentar un juicio, y más que todo, se centra, por ejemplo, en los alegatos de apertura, en los alegatos de clausura, cuando expongo la relevancia probatoria de cada elemento de convicción que presento ante el órgano jurisdiccional, ¿no? Lo que me conlleva, pues, hacer, como les digo, nuevamente esa disgregación, primero de mi hecho fáctico, encuadrado en mi tipo penal, y que me conlleva a que dicho hecho fáctico, encuadrado en dicho penal, esté sustentado en elementos probatorios contundentes y materiales. Básicamente eso. Si tengo eso, y siempre hablo con casos prácticos, ¿no? Lo que a mí me ha pasado para poder entenderlo, ¿no? Porque si no, ¿cómo yo puedo sustentar y argumentar verbalmente lo que he hecho en un escrito de acusación, ¿no? Y bajo el sistema del nuevo Código Procesal Penal, ustedes saben muy bien que dentro de los principios está la oralidad, ¿no? El que yo lleve a un órgano colegiado, ¿no? Compuesto por 3 jueces o un juez unipersonal, el por qué yo te llevo este caso. ¿Sabes qué, señor magistrado? Yo te llevo este caso. ¿Por qué? Un ejemplo típico. Porque tal día, ¿no? Por ejemplo, un 2 de noviembre del 2021, Pepito, Juan y Rodrigo interceptaron a una persona, ¿no? Uno de ellos manejaba una moto, el segundo se bajó de la moto, lo coqueteó, y el tercero simplemente le comenzó a rebuscar sus cosas. Lo que procedieron a realizar, ¿no? Se subieron a la moto y comenzaron raudamente a la huida, lo que no se logró materializar por la oportuna intervención de efectivos policiales de la jurisdicción. Situación que yo encuadro, y más aún si tal hecho sucedió en la noche, 11 de la noche, ¿no? Entonces, señor juez, bajo ese contexto fáctico, yo tipifico mi hecho como robo agravado en grado de tentativa. ¿Esto por qué? Por la concurrencia de 2 o más agentes, ¿no? Por la oscuridad de la noche. Y tentativa porque no lograron disponer del bien. Fueron justamente interceptados dentro de la huida. Ahora bien, señores magistrados, yo, tal hecho, tipificado ya en el delito de robo agravado en grado de tentativa, los tipifico justamente en la visualización de videos, en la declaración de los efectivos policiales, en la declaración del propio agraviado, que los reconoce en plena diligencia de rueda, ¿no? Donde los reconoce y describe cada acción que realizó cada uno. Por ende, yo pido 12 años de pena privativa de libertad, toda vez que estos señores no cuentan con antecedentes, y lo encuadro dentro del tercio inferior. Y como es en grado de tentativa, que se reduzcan 2 años por criterio de tentativa, y que mi pena sea encuadrada en 10 años. ¿No? Y respecto a la reparación civil, hay un actor civil que se le competirá argumentar jurídicamente su pretensión. Situación que voy a probar dentro del desarrollo del juicio oral y que les voy a demostrar, más allá de toda duda razonable y basada en pruebas, los que yo les vengo a traer. Situación que como magistrados y administradores del derecho no podemos dejar pasar por alto. Entonces,
yo no me he basado en cuestiones que simplemente, si se habrán percatado, no me basé en cuestiones meramente subjetivas que a mí me parecieron. Simplemente, y es obvio que yo realicé una investigación, llegué a los elementos de convicción, lo encuadré en el tipo penal y eso yo lo llevé a los jueces. Situación que al final me lleva a una sentencia condenatoria. Pero básicamente eso, doctores. Y eso se los pongo como ejemplo típico, ¿no? Entonces, y finalmente, como otra incongruencia o como otra falencia de la argumentación, de la mala argumentación jurídica es no, y como gran garrafal error, no basarse pues en cuestiones legales, ¿no? O sea, si queremos argumentar por cuestiones netamente subjetivas, por ambigüedades, por analogías, pues básicamente no vamos a llegar a ningún buen final, ¿no? A lo que queremos transmitir o lo que queremos internalizar en las personas que reciben nuestros pronunciamientos o quien queremos llegar o hacer entender parte de nuestro sistema jurídico. Finalmente, ya, doctores, respecto de la argumentación jurídica, nuevamente, ya para concluir esta parte de la ponencia, hay que interpretar. Básicamente, todo gira en la interpretación de la norma, de las cuestiones que sustentan nuestro derecho y por las cuales nosotros nos regimos como reglas de juego, ¿no? Que hacen el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Más aún, doctores, si nosotros como operadores del derecho tenemos que conocer el derecho. No solamente el juez tiene que conocer el derecho, como lo dice la norma civil, ¿no? Nosotros como operadores del derecho también tenemos que conocerla, porque los magistrados, incluyéndome como fiscal, pues somos humanos, nos equivocamos, y para eso están las partes para que nos ayuden. Y eso es lo que yo les pido siempre a las partes en la realización de mis funciones. Eso es respecto de la argumentación jurídica. No sé si pasamos a ronda de preguntas o pasamos con el otro tema. Ya, entonces pasamos con el otro tema. El otro punto, que es que me han dado el honor y justamente por estas cuestiones de la labor que realizo, es justamente la redacción de disposiciones de inicio de diligencias preliminares y disposiciones de archivo. Y qué bueno, pues, que sean llevados de la mano justamente de este tema que anteriormente, pues, hemos tocado, ¿no? El tema de la argumentación jurídica. Efectivamente, bueno, una vez tomado la noticia criminis, ¿no? O lo que se conoce como noticia criminal, el fiscal, pues, califica, no califica. Ahora, dicha situación, como ustedes también lo saben, doctores, está plasmado dentro de un marco legal que dentro de la materia penal está encuadrado, pues, dentro de la ley orgánica del Ministerio Público, así como el artículo 336 del Código Penal, ¿no? El cual, y también dentro, pues, del artículo 65 del Código Procesal Penal, ¿no? El cual indica, pues, que el fiscal, en cuanto tenga una noticia del delito, realizará, si correspondiere, ¿no?, las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional del Perú. Asimismo, pues, en el inciso 3 de dicho artículo, precisa que cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. Efectivamente, conocida la noticia criminal, pues el fiscal calificará tal hecho. ¿Y qué hablamos de calificación del hecho? Encuadrarla lógicamente en un tipo penal. Por ejemplo, ese ejercicio que les hice un momento
¿no? La descripción de un hecho, un supuesto de hecho alrededor de un robo agravado. Se aperturó por robo agravado en grado de tentativa, ¿no? El fiscal, dentro pues de la disposición de apertura de diligencias preliminares, describe pues el rol del Ministerio Público. Esto es la labor de la dirección de la investigación, ¿no? Y su rol de actuar de manera objetiva dentro de un marco legal, ¿no? Porque si bien es cierto, el Ministerio Público es titular de la acción penal, ¿no? Y obligado a la carga de la prueba, ¿no? Este tiene que actuar con objetividad, definitivamente actuar con objetividad, más allá de cuestiones subjetivas, de prejuicios. Yo, como fiscal, recibo un hecho criminal y si me parece justiciable, aperturo diligencias preliminares por el plazo que me confiere la ley. Primigeniamente 60 días, ¿no? Y básicamente, si decido hacerlo en despacho fiscal, dispongo que se haga en despacho fiscal y dispongo que se hagan diligencias útiles, pertinentes y necesarias, ¿no? Para efecto del esclarecimiento del hecho. Ahora bien, si bien es cierto, y por ejemplo, nuevamente con el mismo ejercicio del delito de robo, si aperturo investigación preliminar por un delito de robo, pues tengo que disponer de diligencias que me sean útiles y pertinentes. No voy a realizar diligencias que no tienen nada que ver con el caso, como por ejemplo recabar cámaras, llamar testigos, si es que lo hubieren, llamar a que declare el propio agraviado, ¿no? Hacer una constatación policial, ¿no? Y finalmente, ¿por qué no recibir la propia declaración del propio investigado? Que como también sabemos puede guardar silencio, es su derecho, ¿no? Entonces, básicamente eso, doctores, ¿no? Tipificar bien el hecho, bueno, antes que todo, tener el conocimiento de un hecho criminal que sea justiciable, ¿no? Penalmente, ¿no? Primero, el hecho constituya delito, que sea justiciable penalmente, que no haya una causa de extinción prevista en la ley, por ejemplo, muerte del imputado o prescripción, que hayan la posibilidad de la recolección de indicios reveladores del hecho o de la existencia del delito, que lógicamente está individualizado el imputado, o también puede ser contra los que resulten responsables, ¿no? Y en el interín de la investigación, pues se logre la identidad del responsable. Ahora, si bien es cierto, para efectos de formalizar, sí, definitivamente, tiene que estar debidamente individualizado el imputado. Básicamente eso, doctores, y dentro del plazo. Ahora, lógicamente, y esto ya es una cuestión procesal, tales actos de investigación tienen que realizarse de manera objetiva, como lo dije, y resguardando los derechos indistintamente, ya sea por parte agraviada o investigada. Y nuevamente, ya, eso es como a manera de paréntesis, regresando al tema pues del desarrollo de estas disposiciones. Doctores, una vez más, cuando nosotros querramos, y esto ya, y en definitiva, ya centrándonos en la cuestión de las disposiciones de apertura de diligencias preliminares como trabajo propio y exclusivo del Ministerio Público, no sé si acá habrá asistentes en función fiscal, no sé si habrá gente que aspira a trabajar dentro del Ministerio Público o ya sean fiscales. Lo que se recomienda, doctores, es que usar sí, efectivamente, invocar los términos legales, pero no hablar difícil, ¿no? No hablar difícil, hablar en términos no vulgares, ¿no? Pero hablar en términos formales y que la gente lo pueda entender, ¿no? Y le digo esto porque me ha pasado, ¿no? En un principio, bueno, nos ha pasado a todos, a veces uno quiere pues empeñarse, ¿no? Wow, o sea, hablar y poner terminologías, adjetivos, verbos, o sea, difíciles cuando esto va dirigido a la gente de a pie. Entonces,
hablemos en términos comunes, y si podemos explicarlo en un párrafo, genial, no hay problema. Ahora bien, en definitiva, eso es respecto de la redacción y, ¿por qué no?, argumentación propiamente pues, de las disposiciones de apertura de diligencias preliminares. Otro detalle muy importante, que dentro pues, de esas aperturas, y como ya lo dije, ¿no? El Ministerio Público también puede delegar, ¿no?, los actos de investigación a nuestro órgano de apoyo, que es la Policía Nacional de Perú, lógicamente, que con dirección del representante pues, del Ministerio Público. ¿No? Eso hay que tenerlo muy claro. Es el Ministerio Público quien dirige la investigación, ¿no? Lógicamente que esa dirección y poder de decisión del destino de la investigación, lógicamente, no pasa a control total del juez de investigación preparatoria, ¿no? Y es una cuestión ya procesal, pero pasa a control de él, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos formalizar, pero en esa formalización nosotros podemos acusar o podemos sobreseer, pero lógicamente ya bajo un control jurisdiccional, ¿no? En este caso del juez, no como en diligencias preliminares, que es el fiscal quien decide el destino de la investigación y por sí solo puede archivarlo o en su defecto formalizar. Ahora bien, vamos a las disposiciones de archivo o lo que se conoce, ¿no?, como disposiciones de no lugar a formalizar investigación preparatoria. Primero, y eso también va igual con la disposición de apertura de diligencias preliminares, identificar el caso, ¿no? Identificar el caso, número de caso, las partes, investigado Pepito, agraviado María o José, en delito, por ejemplo, estafa, ¿no? O estafa agravada, como quieran. Y bueno, la nomenclatura, ¿no? Disposición de no lugar a investigación preparatoria. Que es una terminología, pues, que ya se usa dentro, pues, y también lo que dicta la norma adjetiva, ¿no? El número de disposición, ¿no? La fecha con la cual se emite, ¿no? Y la descripción, bueno, hacer una pequeña introducción del estadio procesal o del estadio en el cual se encuentra, pues, la investigación, ¿no? Y seguidamente, pues, la descripción de los hechos. Como bien sabemos, doctores, los hechos son inmutables, no cambia. En el interín de la investigación, el fiscal puede hacer una corrección, una integración o una adición de un delito, pero los hechos, eso sí hay que tenerlos muy claros, los hechos son inmutables, los hechos no cambian. Posteriormente, de igual forma, hay que dejar en claro y describir en la disposición en términos simples el rol del Ministerio Público, ya sea de aperturar o ya sea la facultad que le da la norma adjetiva, en este caso el Código Procesal, de direccionar y decidir sobre la investigación. Entendemos que si no se ha formalizado es porque si sacamos una disposición de no al lugar a formalizar la investigación preparatoria, todavía está dentro del control del fiscal de dirigir la investigación y sus designios, como se dice, ¿no? En este caso el archivo. Seguidamente, la calificación jurídica, ¿no? El hecho de estafa que se encuadre, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, estafa agravada, el 196 del Código Penal, concordante pues con alguno de los incisos del 196A. Básicamente eso, según cada caso, ¿no? Bueno, lo que yo hago es, de una u otra manera, introducir ciertos presupuestos constitucionales que faculta, más allá de la norma procesal, la facultad que dispone al Ministerio Público como titular de la acción penal para decidir una causa si es justiciable o no. Ello, lógicamente, de la mano y en concordancia con lo que dice el 334 del Código Procesal Penal, en su inciso 1, ¿no? Y que es concordante con el artículo 336 del numeral 1. Específicamente, ¿qué dice el 334? ¿No? Que el inciso 1, ¿no? Que el fiscal podrá disponer
no formalizar investigación preparatoria, ello posterior al conocimiento de la noticia criminal, ello pues, como lo manifesté hace un momento, si el hecho no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la ley, que hacen pues que no se formalice la investigación preparatoria. Ahora bien, hay que tener algo muy claro, doctores. Incluso se usan otros enunciados, como por ejemplo, que si bien es cierto, no cabe la posibilidad, y es válido también, de que en el interín de mi investigación hice todos los medios posibles para acreditar la responsabilidad penal, ¿no? El hecho sí existe, ¿no? El hecho sí es justiciable penalmente, no se ha extinguido. Hay indicios de reveladores de la existencia del delito, pero no logré dar con la identidad del imputado. Lógicamente que también el Código Procesal Penal también me da la facultad de que yo archive o reserve provisionalmente mi investigación a efectos de ya que cuando proceda a obtener esa información, reabra mi investigación y siga con el curso de mi investigación. Y posteriormente judicializarlo, ¿no? O proceder como conforme la ley me faculte, ¿no? Esa es una facultad también que da el código, ¿no? Más aún si sabemos y entendemos pues que el fiscal no puede tener una investigación de manera indefinida, ¿no? Porque estaría vulnerando pues el debido proceso, ¿no? El no pronunciamiento oportuno, ¿no? De una cuestión netamente jurídica y de derecho, y que esté de por medio de la libertad de una persona. Y también que no haya los requisitos de procedibilidad, ¿no? Ello para formalizar la investigación preparatoria. Posteriormente, y es lo que, bueno, yo hablo, lo que yo pongo en práctica, pues, la descripción de mis actos de investigación, así como de la documentación recabada, ¿no? Lógicamente que la parte importante, la parte concluyente, lo que me va a servir para sustentar mi archivo, ¿no? La declaración, por ejemplo, del testigo que me dijo que si bien es cierto, estuvo en el lugar de los hechos, le pidieron colaboración para que llame a la policía, pero él no estuvo en el lugar de los hechos. Él no vio nada, ¿no? La declaración del propio agraviado también, que diga, sí, me robaron, pero no le logré ver la cara. Sé que es alto, sé que vistió tal. Ahora, alrededor de eso yo puedo hacer otros actos de investigación, por ejemplo, llevarlo a la pericia respectiva para que me hagan un identifact, o, por ejemplo, una descripción, ¿no? Y dentro de la base de datos de la OFICRI, de repente hay esa persona dentro de esas características, pero a pesar de ello, de repente no está. Constataciones policiales, ¿no? Donde me digan que no hay cámaras de videovigilancia en el lugar, si es un caso de robo, ¿no? Por ejemplo, reconocimientos en rueda donde no reconozca a nadie, ¿no? Básicamente, los actos de investigación que hemos realizado, y hay que enunciarlos todos, pero en definitiva no nos llegó a ese supuesto positivo como para que nos diga que hay indicios reveladores de un delito y poder judicializarlo, porque lógicamente que el juzgador, y en este caso, primigeniamente, un juez de investigación preparatoria nos va a decir, oye, efectivamente, ya, tienes un hecho, sí, ya, es justiciable penalmente, ya, pero primero, ¿lo has identificado? Ya, lo has identificado, perfecto, ya, ahora, descríbeme la importancia de tus elementos de convicción para que pase pues ese estándar formal y sustancial de tu acusación. Ya, es por esto, por esto, por esto. Pero si de antemano sabemos que eso no va a pasar, pues hay que describirlos como actos de investigación propios del desarrollo de nuestra investigación y que nos va a servir como argumentación propia de nuestros fundamentos jurídicos, ¿no? Y finalmente la disposición, ¿no? Que en mérito, pues, a ese disgregamiento que hemos hecho de los actos de investigación, la explicación, la enunciación de cada una, y que
y que cada acto de investigación no nos llevó ese estándar probatorio para acreditar la responsabilidad penal, lo que amerita pues que la presente causa o la causa que estemos a cargo, ¿no? Ya sea como fiscales, no sea justiciable penalmente, ¿no? Lo que también nos puede llevar a unas reservas provisionales, ¿no? O archivos definitivos. Ahora, hay que diferenciar muy bien esa distinción entre archivos provisionales y archivos definitivos, es que sabemos de que probablemente, por ejemplo, respecto a los archivos provisionales, nosotros nos falte justamente y coloquialmente, como se puede decir, esa pizquita para acreditar o llevar a la responsabilidad a esta persona, toda vez que ya estamos con los plazos cumplidos y no podemos cumplir ese estándar, ¿no? Básicamente eso. Ahora, y nuevamente hablando en términos procesales, eh, eh, podemos también formalizar, pero teniendo la certeza de que lo vamos a obtener, no con esa probabilidad de que lo tendremos o no. Entonces, esa es la diferencia de formalizar y también hacer un archivo provisional, ¿no? Y en definitiva, y por otro lado, ya en el otro extremo, tenemos al archivo definitivo, que así suceda lo que suceda, y así pase la Tercera Guerra Mundial entre Rusia y Ucrania y los países de Occidente, no vamos a llegar a ningún estándar probatorio. Básicamente eso, ¿no? Ahora, por otro lado, está, y a lo que iba, era el tema de y acá manera de paréntesis, la ecuación del proceso inmediato, ¿no? Que es básicamente que ya tenemos todo y encuamos el proceso inmediato. Ello para una resolución más rápida y célere, ¿no? Y economizar los estadios procesales. Básicamente eso. Ese es el desarrollo de lo que he venido acá a exponerles, doctores. No sé si existe alguna pregunta. La pregunta es si les podría mostrar un ejemplo escrito de una disposición de investigación preliminar y una de archivo. Ustedes entenderán, doctores, que la norma procesal nos manifiesta que los casos son reservados. En todo caso, lo que podría hacer es, por intermedio de los amigos del Instituto de Formación Jurídica Magíster, me hacen llegar sus correos, yo anulo ciertos datos de mis disposiciones de apertura o de archivo y gustosamente se los hago llegar. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Me hacen llegar sus correos y yo cambio datos o unas cuestiones y se los hago llegar, no hay ningún problema. Ello para efectos, pues, de más que todo saber el raciocinio, ¿no? El decurso de una investigación y segundo, las razones jurídicas que me conllevaron a un archivo. Básicamente eso, no hay ningún problema. No sé si existen más preguntas.
Ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ¿no? Sí me escuchan, ¿verdad? Ya. Eh, ya, acá hay una suerte de no sé si contradicción. Eh, puede suceder que efectivamente no sepamos el paradero de una persona, ¿no? Para efectos de notificarle, por ejemplo, un archivo, ¿no? Le notificamos por ejemplo, nos notificamos en su domicilio que registre en RENIEC, ¿ya? Pero puso otro domicilio en la denuncia, ¿ya? Y en su declaración de otro domicilio, ¿no? Y o sea, es complicado que las tres son devueltas porque no vive ahí. Pues ya justamente existe el edicto, como usted lo ha manifestado, ¿no? Con eso ya estamos copando. Se entiende que el edicto dentro del Ministerio Público se publica la disposición de archivo, ¿no? Para quién va dirigida, las partes, el número de carpeta fiscal, se adjunta el archivo en formato PDF y, y eso genera la publicidad del archivo, lo cual pues con eso ya culmina el proceso o el procedimiento de notificación y ya con eso pasado imprimiendo, pues no ya es un tema ya administrativo, imprimiendo las cédulas de edicto, ya por los 3 días se saca la disposición de consentimiento. Buena pregunta. Eh, Peggy Valdera Pacaya dice, doctor, buenas noches. Si un archivo no está bien motivado y que acarrea vicios, ¿se puede anular bueno, entiendo yo, o retrotraer el proceso? En buena cuenta sí. Y para esto existe la figura de lo que anteriormente con el antiguo código, el código de procedimientos penales se conocía como queja, ¿no? En ese entonces, ahora se conoce con el Código Procesal Penal recurso de elevación o el requerimiento o elevación de actuados. ¿Qué implica ello? Si el fiscal, ¿no? Y eso está plasmado también en el Código Procesal Penal, ¿no? En su inciso 5, en el artículo 334, ¿no? Dice, el denunciante o agraviado que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reserva provisional de la investigación requerirá al fiscal que en el plazo de 5 días eleve las actuaciones al fiscal superior. Entonces, se notifica, por ejemplo, la disposición de archivo, ¿no? Entiende que la parte tiene 5 días para interponer su recurso de elevación de actuados, ya sea porque no está conforme con la argumentación, ya sea por la falta de motivación, ya sea porque no se porque no se realizaron actos de investigación. Entonces, ¿qué es lo que hace la parte agraviada, ¿no? La que se siente afectada por dicha disposición? Presenta su recurso de elevación de actuados argumentando por qué se debería dejar sin efecto, ¿no? La disposición de archivo y realizar y proponer actos de investigación, ¿no? Argumentar por qué son urgentes y necesarios dichos actos de investigación para llegar a la verdad del hecho. Y con esos argumentos, pues el fiscal provincial, ¿no? Elevará dicho requerimiento de elevación de actuado con la carpeta fiscal dentro del plazo de 5 días al fiscal superior y evaluará los argumentos de la persona, el agraviado denunciante, ¿no? En este caso, el fiscal lo que puede hacer es disponer la anulación, ¿no? De la disposición de archivo y disponer que se hagan diligencias, ¿no? Y al término de eso, nuevamente el fiscal provincial dispondrá lo que corresponda. O tal vez también podrá confirmar la disposición de archivo y a eso ya le da la calidad de consentida. Básicamente es lo que puede pasar. Y en buena cuenta es lo que tú dices, ¿no? De una que otra manera se anularía dicha disposición de archivo, lo que conlleva dejarla sin efecto, ¿no? Básicamente eso. Ah, y ojo, bueno, acá hay un término, ¿no? Proceso.
Bien que el código, o algunos juristas hablan de proceso, yo no le diría proceso, yo diría investigación. Para mí proceso es cuando ya se judicializa, indistintamente si es un sobreseimiento, si es una incoación de proceso inmediato, si es un juicio oral, si ya está formalizado. Yo le hablo de investigación, pero es mi terminología. ¿Alguna pregunta más, doctores? En definitivamente sí. Acá hay otra pregunta, doctores. Dice Yulisa Choquehuanca. Doctor, si en el caso de que apareciesen nuevos elementos de convicción, ¿se puede reabrir esa investigación? Eh, la cuestión es que realmente esos elementos de convicción, cuán necesarios son, ¿no? Y cuán pertinentes son. Porque las partes pueden traer actos de investigación, pero realmente esos actos de investigación son pertinentes, guardan relación con el hecho, me van a llevar a realmente llegar a la verdad del hecho. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, doctores. Porque, y les digo esto porque incluso propiamente, así el caso no esté archivado, y les digo porque me ha pasado, eh, las partes, ya sea investigados o agraviados, proponen infinidad de actos de investigación que no me van a llevar a la verdad, simplemente me llevan al desvío. Y en lo personal, yo, dentro de mis funciones, yo me marco dentro del hecho y me enfrasco en esos hechos que tengo que investigar, ¿no? Y le digo un ejemplo típico, un ejemplo típico. Delito de omisión de asistencia familiar. Y sabemos que el delito de omisión de asistencia familiar se enfrasca en una temporalidad de que el investigado o imputado no pagó las pensiones devengadas y los intereses legales. Ya, el juez, dentro de su proceso civil, ¿qué hizo? Determinó que, por ejemplo, tiene que pagar 8.000 soles por esos dos conceptos. Lo requirió para que dentro del término de 3 días pague. No pagó, bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público por ese periodo. Ya, no pagó, hágase efectivo el apercibimiento. Llega a mis manos y me tengo que enfrascar en ese tiempo. Y sin embargo, llamo a las partes y lo que es lo que pasa, por desconocimiento, te entiendo yo que es por desconocimiento, me traen otros periodos. Por ejemplo, la parte agraviada me trae resoluciones de otros periodos. No, yo me baso en la resolución de ese juez por ese expediente y por ese periodo. Por ese otro periodo se habrá otra investigación, se habrá otro apercibimiento, otra remisión de copias que lo tendrá otra fiscalía. Pero yo me enfrasco en estos hechos. Por ejemplo, también el investigado me trae vouchers de otro expediente y de otro periodo. No, señor, tráigame de este expediente pagados dentro de ese periodo. Ello para hacer la deducción. Si no, no es pertinente para la causa. Entonces, básicamente eso, doctores. Ahora, vamos al estadio del archivo. Nuevamente, me vas a traer actos de investigación que yo realice, pues tienen que ser pertinentes. Me vas a traer documentación que yo valore, tiene que ser respecto de los hechos que yo estoy investigando. Porque si no, nos vamos por las ramas. Básicamente eso. Y tienen que ser útil, pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos. No lo digo yo, lo dice la norma. Entonces, siempre tengamos eso muy claro, doctores. Un caso sí, definitivamente. Y si es todo lo contrario, pues definitivamente un caso se tendría que reabrir. Básicamente eso. Teniendo en claro que, y como ustedes también lo saben, las resoluciones fiscales no son cosa juzgada, son cosa decidida. Entonces tienen calidad después de resolución administrativa, ¿no? De una que otra forma. Acá hay otra pregunta del doctor Adrián Herrera. Buenas tardes. ¿Qué actos relevantes se pueden realizar como abogado defensor en la etapa preliminar, sabiendo que la investigación en la etapa preliminar es realizada por el Ministerio Público? Ya. Sí, efectivamente, doctores,
si bien es cierto la carga de la prueba, ¿no? Lo tiene el Ministerio Público y la dirección de la investigación está a cargo del representante del Ministerio Público, en este caso del fiscal, no obstante las partes también tienen eh, la, la, la facultad de proponer actos de investigación, ¿no? Ello en mérito a su derecho, pues, de ejercicio de la defensa. Pueden decirle al señor fiscal, por ejemplo, señor fiscal, tráigame este testigo porque él vio, por ejemplo, si estamos hablando del abogado defensor, ¿no? Si estamos hablando del abogado defensor de la parte imputada, tráigame este abogado porque yo tuve conocimiento, si bien es cierto, en la apertura de diligencia, hasta el acto de la apertura de diligencias preliminares, no tuvimos conocimiento de este testigo, pues, por favor, señor fiscal, este testigo, Pedrito, es importante porque él estuvo en el lugar de los hechos, no conoce ninguna de las partes, no carece objetividad, carece de objetividad subjetiva, llámelo, porque no conoce a mi patrocinado, no conoce la parte de la realidad, pero sí vio los hechos. Y como testigo presencial, testigo directo, pues llámelo. Y viendo esa argumentación, definitivamente tiene que llamarlo el fiscal. Pero si es un testigo que no ha visto nada, que no va a aportar en el esclarecimiento de los hechos, pues va a ser desestimado dicho pedido, ¿no? Nuestro sistema jurídico procesal, indagatorio, a diferencia del sistema anglosajón, lo que se maneja dentro, pues, del common law, como se dice, las partes proponen actos de investigación, a diferencia de los que son de la rama del common law, que ellos llevan sus pruebas y también son actuadas, indistintamente si son pertinentes o no. Ya será el juzgador o el órgano pertinente, en este caso jurados, si es que lo estiman o no. Acá no. Acá el Ministerio Público, en el caso del fiscal, dirige la investigación, conduce la investigación y es él quien decide la investigación y los actos de investigación. Ahora bien, si bien es cierto, puede ser que también a pesar de eso, y lógicamente el fiscal, si es que desestima un acto de investigación o un testigo, pues también tiene que argumentar por qué lo desestima. ¿Sabes qué? Esto, por esto, por esto, por esto. No ayuda al esclarecimiento de los hechos. Pero también, si bien es cierto, a pesar de que el fiscal te argumentó de que no era pertinente y no ayudaba o no coadyuvaba al esclarecimiento de los hechos, y tú tampoco no te sientas satisfecho, ya puedes instar, por ejemplo, a mecanismos procesales como la tutela de derecho, ¿no? Recurres al juez de investigación preparatoria y le fundamentas por qué. Ya es el juez si es que decide imponer, o mejor dicho, sugerir al fiscal para que haga tal acto de investigación. Lógicamente que previa audiencia. Y si así no fuese, pues también puedes proponerlos a nivel de control de acusación, no hay problema, siempre y cuando le hayas puesto de conocimiento previamente al fiscal. Le digo esto porque me ha pasado. Hicieron a nivel de control de acusación, un abogado defensor quiso proponer un acto de investigación, no, un testigo, una documental, una cuestión así. Sin embargo, durante el interín de la investigación preliminar y preparatoria, no me le había puesto de conocimiento, entonces yo no sabía de qué se trataba. Entonces, previamente para eso lo que se recomienda es que, por más que el fiscal no te acepte, ponle de conocimiento, inclúyelo dentro de la carpeta, ¿ya? Y ya a nivel de control de acusación lo propondrás. Le digo esto porque efectivamente lo propuso el abogado y no se lo admitieron para su actuación a juicio, toda vez que yo dije que yo no tenía conocimiento de ese documento. Otra pregunta. Doctor, ¿existe deficiencia importante y real en llamar al sujeto pasivo de la investigación imputado, investigado, procesado o denunciado? A ver. ¿Existe diferencia importante y real en llamar sujeto pasivo de la investigación, imputado, investigado, procesado o denunciado? ¿Cuál es su opinión o cómo se manejan estos términos en el despacho del Ministerio Público? Ya. Bueno, sí, son cuestiones subjetivas, básicamente, ¿no? Se entiende que si es
si estamos hablando de sujeto pasivo, por ende hay una contraparte, un sujeto activo. El sujeto pasivo se entiende que es el agraviado, ¿no? Y sujeto activo, el investigado. Estamos hablando ahí de sinónimos. Bueno, investigado es investigado, lógicamente, porque está sujeto a ciertos develamientos o ciertos actos que yo o por ejemplo, o mejor dicho, en términos generales, el representante del Ministerio Público eh, eh, se inmiscuya, por hablar de uno que otro término, dentro de la esfera privada de las personas. Entonces, lógicamente, que estás realizando actos indagatorios para esclarecer un hecho presuntamente punible, imputado, investigado, procesado. Bueno, ahí sí, básicamente procesado es porque, y nuevamente, como dije hace un momento, es porque ya está dentro de un escenario donde existe una contraparte, actor civil, un ministerio público y un juez que decide. Básicamente eso. En todo caso, eso se maneja conforme a criterio de cada uno, ¿no? Y lógicamente, bueno, hay que tener propiedad, ¿no? No le voy a decir procesado y investigado, ¿no? Bueno, yo no lo uso. Pero tampoco no es malo decir sujeto pasivo, agraviado, sujeto activo, investigado. Básicamente porque están dentro de esos catálogos en el estadio, por ejemplo, de investigación preliminar. No le voy a decir, por ejemplo, ¿no? Actor civil al agraviado cuando estoy en etapa preliminar, ¿no? Porque todavía ni siquiera tiene ese catálogo, ni siquiera está judicializado. Entonces, bueno, sí, hay que tener a veces cierta prudencia, eh, para efectos de usar correctamente, ¿no? Dentro de los, exacto, ¿no? De acuerdo al contexto del caso. Efectivamente, más que todo al estadio procesal, al estadio de la investigación. Básicamente así. ¿Tenemos más preguntas, doctores? Sí, yo también concuerdo con eso. Definitivamente, cuando ya está judicializado, es procesado. Efectivamente, yo concuerdo, estoy de acuerdo con eso. Con Verónica Elizabeth. ¿Tenemos más preguntas? Aprovechando el viernes jurídico. Claro, definitivamente, ¿no? Si no hay ni siquiera constitución, ni siquiera pedido de, bueno, acá dice, ¿no? Para ponerles, de repente definitivamente lo están leyendo, ¿no? Acá dice, Verónica dice, incluso cuando no se ha presentado como tercero civil, a ninguna de las partes el juez lo puede hacer. Definitivamente, si no hay un pedido, primero, si no hay un pedido de constitución de actor civil, no se le puede constituir en actor civil a nadie si no hay un previo pedido y justificación y sustentación en la respectiva audiencia, incluso hay una respectiva audiencia de constitución de actor civil, ¿no? Donde ahí la parte que quien se le catalogue como tal dentro del proceso solicita del por qué debe ser catalogado como tal. Esto pues acreditando el agravio, acreditando el daño causado, también coadyuvando con la responsabilidad del imputado, lo que va a llevar justamente
a la consecuencia civil, ¿no? Que es la reparación civil. Ahora, cuando no hay ese catálogo, no hay definitivamente tercero civil. ¿Quién asume la reparación civil? Es el fiscal, ¿no? Cuando no hay ese pedido. Pero tampoco se le conoce como actor civil. Me parece que ya no hay más preguntas. Aquí hay otra pregunta. Bueno, ya acá estamos hablando ya de cuestiones más allá de lo que nos atañe en esta ponencia, con esta disertación con ustedes, amigos, que también es válido. Acá estamos para hablar de... El derecho es tan amplio, así que, y atañe muchas áreas, así que no se preocupen. Hay una pregunta, acá dice, doctor, en cuanto a la dirección de cómo usted nos dice en el ministerio, como usted nos dice, en el Ministerio Público o Comisaría se le pide el número de celular para poder hacer llegar la noticia. Eh, en definitiva, hay que tener acá claro que quien conduce y quien dirige la investigación como titular de la acción penal es el Ministerio Público. Básicamente eso dentro del marco legal y de manera objetiva. Eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Ahora, el Ministerio Público, como ustedes bien saben, hay unas fiscalías de turno, ¿no? Que manejan teléfonos y se les puede hacer llegar la noticia criminal, ya sea de intervenciones, detenciones o ocurrencias, ¿no? Ocurrencias es sin detenido, ¿ya? Y una vez notificado, y una vez puesta en conocimiento por la comisaría o policía interviniente, ¿no? El fiscal dispone que se hagan diligencias útiles y urgentes y útiles, esa es la terminología exacta, urgentes y útiles. Ello para efecto del rápido esclarecimiento del hecho, ¿no? Toda vez que son hechos delictivos recientemente realizados, tal vez en flagrancia, tal vez no. Entonces, se maneja un teléfono y definitivamente una vez realizado dichos actos de investigación por el policía, tiene que remitirlos al despacho fiscal para el proseguir, ¿no? Con los actos de investigación.
¿Preguntas, doctores? O no sé si no hay más preguntas. No habiendo preguntas por parte de los participantes, estimado doctor Renato, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que viene organizando el Instituto Magíster. Saludos cordiales. No, muchas gracias al Instituto de Formación Jurídica Magíster. Realmente las ponencias que dan son de alto nivel, ¿no? Y me siento honrado con la invitación que me hacen, en lo que pueda colaborar en lo sucesivo, no tengan duda en que yo podré eh, retroalimentarme también como ustedes en estas cuestiones tan importantes que es la formación como profesionales, ¿no? Para efectos de seguir perfeccionando nuestros conocimientos y hacer una mejor práctica. Muchas gracias por la invitación, éxitos, bendiciones.